sistema bancario y monetario cae. ¿Qué implica el gran reinicio y cómo te puedes preparar ante la inminente inflación y una eventual caída del euro? Esos son los temas de hoy, así que te voy a dar la bienvenida a un episodio más. Veremos qué tantas visitas tendrá este video, ya que cuando se trata de aclarar cuestiones poco agradables que nos esperan, los videos suelen tener una gran cantidad de visitas. Pero cuando se trata de presentar soluciones como son algo más racionales y demandan que nos pongamos a reflexionar, creo que la cantidad de visitas podría llegar a ser inclusive, ¿cómo decirlo?, una fracción de las visitas que aquellos videos que se consumen como una presentación de lo que está pasando y que son como más sensacionales. Al final de cuentas, se trata de analizar y decir, hey, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Y cómo actuar? Así que este video no trata de qué tan probable sea que el gran reinicio realmente se produzca o llegue la inflación o que caiga el euro. Hay muchísimos videos sobre eso y nosotros también publicamos videos sobre el tema y te recomiendo verlos, porque el primer paso es concientizarse sobre lo que está pasando y luego ver qué podemos hacer. Yo tengo una opinión muy clara sobre la probabilidad de que algo suceda. Tomemos el ejemplo del seguro de responsabilidad civil. Es súper importante que tengas uno, porque de la nada podría producirse un daño por el valor de millones de dólares o euros que te podría llevar al borde de la existencia. Es importante contar con este seguro, a pesar de que la probabilidad de que lo uses es muy baja, y de la misma forma debemos asegurar nuestra existencia ante estos escenarios, sin importar que la probabilidad de que se cumplan esté entre 0 y 100, y es mucho más probable que llegue el gran reinicio a que en tu vida suceda algo que ponga en peligro tu existencia. Por eso dedícale tiempo. Cúbrete la espalda porque la ignorancia, tarde o temprano, cobra su precio. Siempre fue así y probablemente siempre lo será. Muy bien, en cuanto a esto, hoy estaremos respondiendo preguntas concretas que nos hicieron en YouTube. Leemos sus preguntas y notamos que precisamente sobre este tema hubo muchas consultas. Lo que haremos es responder algunas de estas y a su vez veremos cómo puedes asegurar tu dinero. Empezamos con la pregunta de Pink Denker. Interesante nombre de usuario. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo logro que mis activos superen razonablemente bien esta fase? ¿O es que todos volverán a empezar desde cero? No, no es así. No todos volverán a empezar desde cero. En el transcurso de la historia esto todavía no se dio y dudo mucho que vaya a pasar. El motivo es que ya tenemos muchísimo activo inmobiliario y empresarial, diamantes, el arte, el oro y la plata, por ejemplo. Esto significa que siempre hubo bienes, o sea, siempre habrá algo que posee valor. Se trata más bien de una transformación, una resignación, y aquellos que permanecen en la ignorancia mantienen las inversiones clásicas como el haber bancario, seguros de vida que corren el riesgo de desvalorarse como ya ocurrió antes, y el que solo se queda con esas opciones se encontrará otra vez con lo mismo. Bien, más adelante hablaremos sobre lo que podemos hacer concretamente porque va mejor con el desarrollo del video, así que luego veremos cuáles son estrategias que podemos aplicar. Ahora, continuamos con la pregunta de Gunther. ¿Qué pasará con el dinero que tengo en mi cuenta bancaria? Mejor veamos algunos posibles escenarios. ¿Qué sucede en el caso de un quiebre bancario? En la crisis financiera de aquel entonces se aplicó el bailout, es decir, que se utilizaba el dinero de los contribuyentes para salvar el sector bancario y éste pudiera seguir especulando. Por otro lado, está el caso de Chipre, donde la primera vez se aplicó el bail-in y le tocó pagar a los que tenían dinero ahorrado en el banco, a partir de 100.000 euros. Todo lo que estaba por debajo de los 100.000 estaba seguro, pero se vieron afectadas las cuentas de ahorro a partir de ese monto. No sabemos hasta qué monto estarán seguros los ahorros, eso lo veremos. Y si se da un caso tan drástico de llegar a eliminarse un banco, entonces puede que haya un fondo de seguro, pero en ese caso es importante tener en cuenta esto que te diré ahora. Puede haber un efecto dominó entre los bancos, incluso que varios bancos a nivel internacional quiebren, ya que todos están conectados entre sí. Y no cuentes con el fondo de seguro si eso llega a suceder.
Por eso, analiza por tu cuenta los bancos, qué tan bien están estructurados. Tal vez sea recomendable elegir bancos algo más conservadores, como por ejemplo el sector de las cooperativas y de las cajas de ahorro, y bancos en el exterior cuidadosamente seleccionados. Esas son las mejores variantes. Además, puedes echar un vistazo al balance de los últimos 5 años de tu banco. Normalmente los puedes encontrar en Google con unos pocos clics. Podrás ver si tu banco está generando ganancias o está perdiendo. De esa forma ya tendrás una noción de lo que se está desarrollando. Y siempre ten en cuenta esto. El balance bancario no es tu banco. Es un simple panorama realizado en base a directrices, pero no refleja al banco en sí, y tampoco su estado actual. Tal vez hasta esté algo maquillado. Hay distintas reglas en este juego y nunca podrás saber al 100% cuál es la situación real del banco. No puedes ver los derivados, así que el balance es simplemente un indicador para tener una idea de cómo se encuentra el banco. Bien, esto no es todo. Tenemos otros escenarios de riesgo. La inflación. Creo que a estas alturas todos sabemos lo que es. Con la inflación, el dinero que tienes en el banco pierde valor en cuanto a poder adquisitivo. El valor nominal no se ve realmente afectado, pero aún así, cada vez recibes menos por él, y la gente, aún sabiendo esto, no reacciona. Supongamos que se congelaran los precios mientras el haber bancario disminuye cada año un 5 o 10%. Si eso sucediera, no se quedarían mirando. Empezarían a pensar qué hacer al respecto, pero ahora ignoran la situación y la ignorancia siempre tiene un precio. Bien, vayamos al siguiente escenario. ¿Qué pasa si dentro de 1, 3 o 5 años ya no existe el euro? Si es sustituida como en aquella reforma de 1948 del Reichsmark al marco alemán, el cambio fue de 100 a 6.5. Es decir, 93.5% de pérdida. Y eso es algo que en Alemania lo vimos varias veces. Se produjeron expropiaciones utilizando la inflación, la reforma monetaria y con impuestos sobre el patrimonio, pero de todas formas la gente se calla, porque ya pasó hace relativamente mucho tiempo. En fin, esto significa que todo lo que tengas guardado en el banco, sobre todo tu efectivo, porque las cuentas de custodia son un tema aparte, lo demás al final de cuentas desaparecerá. Siguiente pregunta de Oki D. ¿Recomendarías retirar todo el efectivo de mi cuenta y guardarlo? Lo que definitivamente recomendaría es que te ocupes tú misma de tu dinero, que veas otras opciones, como moneda extranjera o tratar de usar cuentas de divisas o incluso cuentas de custodia. Estas cuentan con fondos especiales. Sobre eso quizás hablemos más adelante. Es fundamental diversificar. Un sector con mucha liquidez es el oro. Desde hace 5.000 años siempre tiene el mismo valor, cosa que no podemos decir de las divisas actuales o de las que tuvimos en las últimas décadas. Y las monedas actuales, por lo menos el euro, es una moneda relativamente nueva y ya atravesó muchos problemas y seguramente habrá más. Así que, a cuidarse. Por ese motivo, yo evitaría mantener grandes sumas de dinero en el banco, es decir, sumas que al perderse te afectarían mucho. A uno le afecta la pérdida de 10.000, a otro recién a partir de 100.000. Así que es relativo, pero en definitiva, no guardes grandes sumas en el banco, mejor realiza inversiones inteligentes. Ahora, la siguiente pregunta. De Erika, tengo 15.000 euros en mi cuenta de ahorro, ¿esa suma también podría verse afectada? Debemos decir que por lo general, recién en retrospectiva sabemos en qué situación se encontraba el banco. En el caso de Chipre, el límite era de 100.000 euros. El fondo de garantía podría ir al rescate si el banco está realmente en una situación extrema y que se haya perdido absolutamente todo. Como ya dije, de ninguna manera confiaría en eso porque con él los bancos se autosalvan y si se produce el efecto dominó, el dinero del fondo de garantía se esfumará rápidamente, porque con los depósitos que los bancos están obligados a aportar a ese fondo, definitivamente no se podrán salvar. Así que, de ninguna manera apoyarse en ese fondo. No soy partidario de tener mucho dinero en el banco. Por eso, lo que escribe Erika, bueno, no sabemos si estos 15.000 son todo lo que tiene, pero yo definitivamente no lo dejaría en el banco.
Porque no debemos olvidar, aun si estos 15,000 estuvieran en el banco bien guardados, no olvidemos esto, ¿cuánto valor tendrán dentro de 5 años en cuanto a poder adquisitivo? ¿Será que en ese momento existirá todavía el euro? Si no, querida Erika, tu dinero habrá desaparecido, de manera que te recomiendo que busques otras variantes y opciones. La siguiente pregunta es de Alex y dice, ¿entonces es mejor sacar un préstamo? Yo no soy partidario de los préstamos. Quienes me conocen un poco y han visto más videos lo sabrán. ¿Por qué no? Porque en el peor de los casos pueden causarte problemas. Digamos que tenemos una financiación inmobiliaria un tanto ajustada. Dejémoslo más simple, un departamento de 100,000 euros. 90% de financiación. Si los precios de los inmuebles bajan y actualmente lo están haciendo, si siguen bajando, el banco tendrá derecho a reclamar una garantía posterior. Digamos que el valor baja a 70,000 euros. En el peor de los casos, podría bajar incluso más. No sabemos qué es lo que puede pasar y cuándo. Si nos toca vivir una crisis inmobiliaria o una crisis financiera que al final termine afectando los mercados inmobiliarios, entonces tienen derecho a reclamar que compenses la diferencia pagando en efectivo. No necesariamente, pero es posible. Y si no puedes pagar, puede que vaya a venta judicial y en el peor de los casos, esto puede dejarte sin nada. Atiende muy bien cuántos préstamos tienes en relación al total de tus activos. Yo diría que un 20% o 30% del total es un porcentaje razonable, pero, por ejemplo, si es 90%, podría salir mal. En cuanto al total de tus activos, es importante saber cómo están estructurados. Quizás no tengas liquidez y está todo invertido en inmuebles que en un caso de crisis inmobiliaria igualmente se verían afectados. Es muy distinto si, por ejemplo, está diversificado en moneda extranjera, en oro y plata. Con esos activos tienes fácil acceso a liquidez, eso sí tienes ampliamente estructurados tus activos, así que diría que en el caso de préstamos, la dosis hace al veneno. Y sí, en cuanto a la inflación, pueden representar una ventaja, pero hay que mencionar en este punto, y lo hemos visto, en reformas monetarias, que las deudas se reordenan de una forma distinta que el haber. El haber ha cambiado de 100 a 6.5 y la deuda de 100 a 10. A simple vista, no parece ser la diferencia, pero de 6.5 a 10 es una diferencia de casi 50%. Es decir, que si habías planeado usar tu seguro de dotación para pagar la deuda, entonces en relación se perdió muchísimo dinero. Por eso, cuidado. Pequeñas dosis de préstamos, bien, pero en mayor medida, poniendo en riesgo todo lo que tienes, mucho cuidado. Mejor reducirlo. Y si el préstamo es pequeño, tal vez lo puedas mantener y quién sabe, tal vez con el tiempo hasta llegue a desvalorizarse. Es posible hacerlo así y variar un poco. Claro que es una cuestión más individual. Y ahora tenemos otra pregunta y es de Janice. ¿Qué pasaría con el índice DAX o las acciones sólidas como Amazon? ¿Se perdería el dinero? ¿Y si quiebra el banco donde tengo mi cuenta de custodia, se pierden las acciones? A lo largo de la historia, las grandes empresas siempre sobrevivieron. Dudo mucho que retrocedamos a la Edad Media y volvamos a vivir del trueque y salgamos a cazar con huesos y piedras. Eso probablemente no suceda. Bueno, esperemos que no suceda. Si nos ponemos a pensar en guerras y armas nucleares, bueno, mejor no. Ok, volviendo al tema, lo más probable es que las grandes empresas sobrevivan y además son valores financieros. Pero claro, no hay ninguna garantía para las empresas, lo vimos en el caso de Wirecard. Si comparamos Wirecard con Amazon, como ejemplo, a pesar de ser una empresa grande y de renombre, en su momento dejó de funcionar. Cayó como una casa de papel y dejó de existir, así que no hay garantías por más de que sean empresas grandes. Es importante diversificar e invertir en varias empresas, tener una buena estrategia y también incluir siempre acciones en la cartera. ¿Cuál es la situación con las cuentas de custodia? Lo que contienen cuenta como fondo especial y no se incluye en caso de que el banco quiebre y si el banco no cometió una estupidez con los fondos, o sea, no los transfirió o los utilizó para algún rescate ilegal, porque te comento que no tienen derecho a hacerlo y hasta la fecha no ha ocurrido. Así que si no lo hicieron, está todo bien. Los activos siguen ahí. Claro que es
incómodo que ya no exista el banco donde tienes tu cuenta de custodia y te preguntarás si está funcionando todo como debe. Por lo general sí, y tendrías la opción de transferir todos tus activos a otro banco y abrir tu cuenta en ese banco. Bien, ahora volvamos a la pregunta inicial. Vamos al principio donde Pink preguntaba, ¿cómo hacer para que mis bienes sobrevivan relativamente bien a esta fase? Una regla básica es valor material ante valor monetario. Valor monetario es tu dinero en el banco, seguros de vida y lo que tenga que ver con bonos. Cuidado con estos porque se desvalorizan con la inflación y si el euro dejara de existir, estos valores monetarios también lo harán, al menos en la medida que los venimos teniendo. Así que mejor invertir en valor material, inmuebles, acciones, oro y plata, diamantes, arte, también old-timer, whisky, materia prima y criptomonedas. Aunque son un tema todavía muy discutido, no obstante pueden convertirse en los sobrevivientes de la crisis, porque digamos que podríamos pasar del dinero actual, aparentemente inseguro, y pasar a la criptomoneda, y así sucesivamente. Así que estas son las opciones que tienes. Ahora, puedes decidir enfocarte en tal vez 2 o 3 de estas opciones o quizás te enfocas solo en uno. Hagas lo que hagas, es importante que estés bien informado en ese sector y que sepas lo que estás haciendo. Es fundamental. Para la mayoría, esta no será la mejor opción, por el simple hecho de que no saben lo que hacen. Entonces, para muchos, el mejor consejo es que diversifiquen. Les comparto un listado de 15 categorías de inversiones que manejamos nosotros. Brindamos información acerca de ellos y te mostramos ofertas que hemos analizado y parecen ser interesantes en este sector. Como ves, hay muchísimas opciones que puedes aplicar, pero también debes informarte, entrenar tu músculo financiero y trabajar tu inteligencia financiera. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Regístrate para recibir tu dosis financiera con Libres y Ricos, donde hablamos de manera clara sobre cómo lograr la libertad financiera. Todo está en la descripción debajo del video. A seguir informándose y aprendiendo, porque recuerda que de eso puede depender tu existencia y la de tu familia. Ahora has visto el video hasta el final y ya tienes todo para salir de esto como un ganador. Te veo en el próximo.